El cáncer es un problema no solo médico, sino también social y económico. A nivel mundial, las pérdidas por muertes prematuras relacionadas con esta enfermedad llegaron en 2022 a alrededor de 566 mil millones de dólares, lo cual equivale al 0.6% del PIB global. Esta cifra incluye tanto los costos médicos como la pérdida de contribución económica cuando las personas dejan de trabajar. Esto último tiene un impacto especialmente fuerte en países con menos recursos donde las familias suelen asumir la mayor parte de los gastos de atención. Las desigualdades sociales influyen directamente en el desenlace de la enfermedad. Las poblaciones con bajos ingresos suelen tener menor acceso a servicios de detección temprana y a tratamientos oportunos, lo que conduce a diagnósticos tardíos y mayores tasas de mortalidad. Esto convierte al cáncer en un factor que amplifica las brechas económicas y sociales preexistentes. En México, esta desigualdad también se refleja claramente. En 2023 se registraron 8.034 muertes por cáncer de mama, con una notable variación entre estados, algunos superando 25 muertes por cada 100.000 mujeres. Además, muchas familias enfrentan gastos elevados en diagnósticos, tratamientos y traslados, especialmente en zonas sin servicios especializados. El caso del cáncer de mama es especialmente ilustrativo. Es el cáncer más frecuente en mujeres, con 2,3 billones de casos nuevos y cerca de 670.000 muertes en 2022. Sin embargo, la supervivencia varía drásticamente según el nivel socioeconómico del país. Donde existen programas de detección y atención accesibles, las tasas de mortalidad son mucho menores. En contextos de bajos recursos, la falta de mamografías especialistas y tratamientos adecuados aumenta el riesgo de morir. En conjunto, estos datos muestran que el cáncer, y en particular el cáncer de mama, requiere políticas públicas que garanticen acceso equitativo a la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento, porque su impacto trasciende lo clínico y se convierte en un desafío social y económico urgente. Punto número 2. Características sintomáticas, efectos y consecuencias de la patología. La sintomatología varía dependiendo del tipo de cáncer, pero las características generales son las siguientes: desarrollo de células anormales, crecimiento celular desmedido y propagación a otras zonas del cuerpo, lo que normalmente se expresa en forma de tumores. En los cánceres más específicos hay síntomas más particulares dependiendo del tipo de cáncer, como por ejemplo en el cáncer de seno, dolor y bultos en los senos, y en cánceres en otros órganos, como por ejemplo cáncer de riñón, dolor y bultos apareciendo en ese órgano. Existen otros síntomas generales, sin embargo, estos no son exclusivos al cáncer y pueden significar otro tipo de enfermedad, como por ejemplo fatiga, hinchazón, dolor de cabeza, cambios de peso, sangrados o moretones sin motivo, cambios en la piel, como por ejemplo lunares que cambian de forma, tamaño, lugar, etc. O en algunos casos incluso es posible no presentar síntomas. Las consecuencias de esta enfermedad son variadas pero perjudiciales, ya que si no termina con el fallecimiento del paciente puede terminar con secuelas diversas o incluso el tratamiento puede dejar expuestos a los pacientes a otro tipo de enfermedades debido a la baja de defensas. Incluso en el mejor de los casos, donde la salud es recuperada, la mayoría de estas veces termina dejando o secuelas psicológicas debido al trauma de experimentar la enfermedad, como económicas por los altos costos que supone tratarla, o incluso consecuencias sociales debido a la experiencia que se vive. El desarrollo del cáncer es un proceso muy complejo que implica una reprogramación total de las células. En términos mecánicos, esto no es solo que el cáncer sea una proliferación descontrolada de las células, sino es más una alteración biológica que hace que las biomoléculas principales, como los carbohidratos, proteínas y lípidos, empiecen a trabajar para que la célula cancerosa pueda sobrevivir y pueda evadir defensas naturales. El mecanismo principal normalmente es la pérdida de control del ciclo celular. Esto es cuando las células cancerosas que empiezan a hacer mutaciones, donde los genes supresores de tumores, como el RB y el P53, los van a como inhibir, y estos genes son los que normalmente frenan la división celular descontrolada. También existe la sobreexpresión de proteínas, que es algo que hace como el cáncer de mama, se lo hace con la proteína HER2. Estas proteínas, bueno, esta proteína facilita la activación de las vías de señalación interna, y estas señales que va a empezar a mandar van a ser para que se multiplique, se divide y va a empezar a ignorar las señales exteriores. Pues el cáncer también puede alterar el metabolismo interno de las células para sostener su división acelerada. Este fenómeno es el efecto Warburg. Estas células cancerosas van a usar una glucólisis para producir ATP en vez de usar la mitocondria como hacen las células saludables. Y pues como no puede producir ATP con la mitocondria, va a ser mucho menos, con un método menos eficiente, pero más rápido. Y pues como no usan una mitocondria también, no van a empezar a generar los productos de oxígeno
y no va a tener un estrés oxidativo muy grande. Eso va a hacer que pueda vivir más la célula. También usan las sobreexpresiones de enzimas, como la enzima de ácido graso sintasa, para producir más ácidos grasos. Estos ácidos los usan para darle rigidez a su membrana, haciéndola más resistente a la oxidación y a los fármacos. Y el último desarrollo que pueden tener las células cancerosas es la colonización de tejido distante. Estas células van a empezar a expulsar ácido láctico y van a empezar a degradar la matriz extracelular alrededor de ellos. Y así va a facilitar la invasión y va a empezar a dañar a las células inmunitarias alrededor. Esto pues lo va a proteger más, puede invadir espacios, otros órganos y para pues empezar a proliferarse. Y último, un tumor también puede empezar a crear vasos sanguíneos. Esto lo puede hacer para nutrirse y ser más de que autosuficiente, empezar a sobrevivir por mucho más tiempo. Y estos son solo los mecanismos que puede usar el cáncer para sobrevivir y desarrollarse en un cuerpo. Características estudiadas en las diferentes etapas de la situación problema en los diferentes grupos de biomoléculas. El cáncer se caracteriza por una proliferación descontrolada de células que alteran su metabolismo y la función de las principales biomoléculas. En cuanto a proteínas, destaca la sobreexpresión del receptor HER2, en donde la estructura le permite formar dímeros y activas vías de señalización, promoviendo crecimiento celular excesivo. Esto lo convierte en una diana terapéutica para anticuerpos monoclonales como trastuzumab y pertuzumab. En caso de los lípidos, las células cancerosas presentan una reprogramación metabólica con sobreexpresión de ácido graso, sintasa mayor, síntesis de ácidos grasos saturados, acumulación de colesterol y gotas lipídicas, lo que confiere rigidez y resistencia a las membranas. Además, la obesidad incrementa el riesgo de cáncer de mama, al generar estrógenos adicionales, inflamación crónica y alteraciones en la insulina, y también factores de crecimiento. Los carbohidratos, las células normales aprovechan la glucosa de manera eficiente en la mitocondria, mientras que las cancerosas dependen de la glucosis acelerada, consumiendo carbohidratos simples a gran velocidad para sostener su proliferación. A nivel preventivo, se recomienda una dieta rica en carbohidratos complejos y fibra que favorece la salud metabólica y reduce el riesgo de obesidad y cáncer. En las moléculas energéticas como ATP, NADH, FADH2 y piruvato, se observa una desregulación en donde las células sanas generan energía principalmente mediante respiración celular, mientras que las cancerosas recurren a la glucólisis y fermentación láctica, produciendo menos ATP, pero asegurando un suministro constante para su crecimiento. Estas alteraciones en proteínas, lípidos, carbohidratos y moléculas energéticas muestran cómo el cáncer organiza el metabolismo celular para favorecer la proliferación, la evasión de apoptosis y la metástasis, y al mismo tiempo revelan posibles blancos terapéuticos y estrategias de prevención basadas en el control metabólico y nutricional. Por último, pero no menos importante, el corazón del metabolismo del cáncer. ¿De dónde obtiene su energía una célula cancerosa y por qué cambia su forma de producirla? Una célula sana usa la respiración aeróbica en la mitocondria, convirtiendo glucosa en 36 moléculas de ATP de manera eficiente. La célula cancerosa, en cambio, adapta la glucólisis aeróbica, un proceso rápido pero ineficiente que produce solo 2 ATP por glucosa y genera ácido láctico. Aunque parece ineficiente, esta estrategia le da al cáncer varias ventajas. Entregas velocidad porque se produce ATP rápidamente, la biosíntesis, ya que los intermediarios de la glucólisis se desvían para fabricar los bloques que necesita para crecer, como lo son los nucleótidos, los aminoácidos y los lípidos. Y también le da supervivencia, ya que reduce el estrés oxidativo para evitar la mitocondria y acidificar su entorno con ácido láctico, lo que debilita las células inmunes y facilita la invasión. En resumen, el cáncer no solo busca energía, reprograma su metabolismo para priorizar la proliferación y supervivencia por encima de la eficiencia, consumiendo glucosa a un ritmo acelerado para construir nuevas células y resistir al organismo. Es un cambio metabólico estratégico, no un error.